¿Qué tal? Mi nombre es Susana Báez, soy profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en esta ocasión les voy a compartir la presentación que he preparado para este simposio. La he titulado Heterotopías de la migración, los no lugares en la literatura en Ciudad Juárez 2018-2024. Quiero iniciar comentando que en este caso eh, lo que me interesa plantearles es que a partir del 2018 arriban a esta localidad las caravanas migrantes que pues todos ustedes conocen muy bien esta situación y a partir de ello mi planteamiento es el siguiente, que las caravanas migrantes procedentes de diversos países latinoamericanos, como del Caribe, Latinoamérica, México y otras latitudes, constituyen un episodio en esta compleja realidad social que incide en los rejuegos de toda índole entre las comunidades que se desplazan y las que se hallan en los lugares de tránsito y de arribo. A nivel discursivo, me parece muy importante que nosotros tengamos en consideración cómo es que esta situación incide en la exacerbación de la xenofobia, la discriminación y pues otras cuestiones hacia las personas migrantes. No obstante, a pesar de esta compleja, eh, digamos, este complejo contexto, tenemos discursos como el literario que la puesta en hacer bastiones de la palabra cobijo, solidaridad y empatía que contrarrestan las fobias. Bajo estas ideas, me interesa acercarme a la siguiente propuesta, revisar los aportes de los discursos literarios que desde Ciudad Juárez aluden a la temática de la migración en este contexto del 18 al 24. Mi metodología es desde un acercamiento sociológico y para ello tomo el concepto de heterotopías de Michel Foucault. Me parece que es importante ver que esto permite aportar a la resignificación comunicacionales fracturadas los no lugares que emergen de las exclusiones. Y como corpus tomo el poemario de migraciones de Virginia Ordóñez, publicado en el 2023, la antología Poesía y Disidencia, publicada en el 2024, En donde está la nieve del 2023, Morgan y Porf del 2024 de María Baranda. Estos cuatro textos se han publicado tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez en diferentes momentos. Y esto dentro del contexto que acabo de mencionar. Si vamos al concepto de heterotopías de Michel Foucault, él habla de los no lugares, de esos lugares diferentes en donde tenemos una parte de la historia que se mantiene continua, pero que hay un acontecimiento que emerge y ahí surgen los no lugares, que son los espacios de exclusión del sistema hegemónico, en donde vamos a encontrar nosotros otras historias, la historia del otro, de la otra, de lesotres. La emergencia del comienzo se da en la emergencia del acontecimiento, dice Michel Foucault, y la emergencia del comienzo designa un no lugar del entendimiento, de acuerdo con Toro Zambrano, una estudiosa, perdón, de Michel Foucault. Bueno, el contexto fronterizo en el que nos hallamos, refiero al 27 de marzo del 2023, esta lamentable noticia que ustedes conocen, en donde desafortunadamente hubo un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron lesionadas. Hasta la fecha, pues esto sigue con un proceso institucional que no acaba de resolverse. Como decía, las estereotopías nos llevan del acontecimiento al espacio, a un episteme, a una red de epistemes y nos hablan de un sujeto desde una perspectiva lingüística de poder y de saber, siguiendo a Michel Foucault. Estos son los cuatro textos a los que ya me referí hace un momento y quisiera acercarnos un poco a ellos. Poesía y Disidencias, Antología Poética del 2024, es un texto que publica la Secretaría de Cultura
a partir de la Feria del Libro que organiza año tras año en Ciudad Juárez. Y en este libro se antologan varios autores, varios poetas. Aquí he elegido solamente tres para darnos un acercamiento. Una de ellas, que está publicada, es Jessica Naid, poeta de Chihuahua, y en su poemario, que aquí les pongo un pequeño fragmento, dice: tu hijo se ha perdido en el desierto, como el zapato al que borraste, el superhéroe por arrastrarte entre la arena mientras se escondía de la migra. En fin, este poema hace alusión precisamente al acontecimiento de la migración, pero vinculado con las desapariciones. Y como episteme, la voz poética se pregunta: ¿cuál es el sentido del parir, del maternar, si los hijos van a quedar sepultados en el desierto, ahogados en un río, y por lo tanto ese desierto, ese río que los devora, pues va en contra del sentido de la maternidad, de dar vida? Por lo tanto, en un momento dado, la voz poética decide abortar antes de que este sistema económico, este sistema de injusticia social, pues acabe con él. Otro poeta es Antonio Orihuela, tiene el texto Cross Border Bridge, y en él nos habla precisamente de Ciudad Juárez. Dice: cae el sol a plomo en Juárez y no tenemos dónde caernos muertos más allá, pero tu risa vale toda la ciudad y por ella vuelvo. Caminamos por el puente del Paso del Norte y va haciendo un recorrido por el espacio fronterizo entre México y Estados Unidos, en la calle principal, que del lado mexicano es precisamente la calle Juárez, y del lado norteamericano tiene el nombre de César Chávez. Está la calle Santa Fe, está la calle del Paso. Entonces, aquí los espacios hacen referencia a Juárez, al puente, al Río Grande, alude a las maquilas, a las vallas, a los muros, como estos espacios de oquedad, de silencio, de destrucción, a las calles como la de César Chávez, que tendrían que ser esperanzadoras y no lo son. Y estos espacios fronterizos barajan, ¿verdad?, diferentes posibilidades. Por un lado, del lado mexicano tenemos la pobreza, pero por otro lado, en el lado americano, en la calle principal del centro, donde hay una multiplicidad de tiendas, pues alude a las baratijas chinas. Por lo tanto, el episteme correspondería a la desigualdad social, la inequidad en la distribución de la riqueza, y por lo tanto a un espejismo. Otro de los poetas compilados, otra de las poetas, es Cintia Franco, con su poema Nostalgia. Y este es muy interesante porque tenemos un lenguaje poético como acontecimiento. El mismo poema es un acontecimiento. Esta poesía es un episteme de la experiencia migratoria, en donde los juegos semióticos a partir del Span English lo que hacen es hablarnos de la compleja realidad entre dos mundos que parece que no están asociados. Sin embargo, la lengua misma, el Spanglish, los vincula. Por lo tanto, el texto nos lleva a cuestionarnos las relaciones de poder norte-sur, la frontera como uno de los elementos centrales, la idea del pasaporte, de la identidad. Y el texto termina, bueno, en uno de sus versos dice: Yes, we are Mexican border people. Y solamente leo la primera estrofa. Andamos de la borde, sin pasaporte, líneas imaginarias donde un abrazo no necesitan ataduras invisibles del Estado, o sacrificios sin identidad ni rito alguno más que bailar pegadito. Andamos migrantes buscando refugios blindados por muros, vacíos, colectivos alimentándose de sueños que se quedan en altares. La bienvenida guarda silencios. Yes, we are Mexican border people. Voy muy rápido,
porque la idea es ofrecer un pequeño planteamiento. Este es un libro de poesía que publica Virginia Ordóñez, también poeta de Ciudad Juárez. Los textos son cortitos y dice, la frontera más peligrosa son las otras, las que no se yerguen de metal y se coronan con espinas, son las que se fermentan en los bordes de los colores de la piel y se multiplican como larvas en el imaginario. Las fronteras más peligrosas son las otras, las que no se yerguen de metal ni se coronan con espinas, como ya leí. Otro de sus poemas, no borrará el mar las huellas en la arena que dejaron sus zapatos para adentrarse en las olas en busca de unos nuevos. El mar no se tragará las lágrimas de todos los viajeros sin nombre que naufragaron en sus aguas. No habrá océano capaz de ahogar tanto horror e injusticia. Bueno, este libro de migraciones toma como acontecimiento precisamente la migración en diversas latitudes, porque no solo atiende el tema en lo que es la frontera México-Estados Unidos, sino también hace alusión, por ejemplo, al Mediterráneo o a tantas personas que fallecen en el intento de llegar de Cuba a Estados Unidos, en fin. La episteme, por lo tanto, aquí nos lleva a la xenofobia, la muerte, el abandono, y los espacios pueden ser cualquiera, el desierto, el mar, las fronteras, que no permiten un encuentro y no permiten la vida, una vida plena para las personas en movilidad. Por otro lado, quiero hacer alusión a dos textos de literatura infantil que publica la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es su colección que atiende a este público etario. Uno de ellos se titula ¿Dónde está la nieve? De Gonzalo Moure. Y en este texto, la protagonista es una niña que viaja sin acompañamiento. Y cito un pequeño fragmento. La llamaban Nievecita. ¿A dónde vas, Nievecita? Y ya tenía la risa lista para cuando, como siempre, contestara, a buscar la nieve. Cuando va caminando sobre el desierto de Arizona, resulta que encuentran a una patrulla de la Border Patrol eh, accidentada y entonces se pregunta a la niña, dice, no los podemos dejar ahí tirados. Y alguien contesta, pero si vamos, nos llevarán de vuelta a la frontera, nos deportarán a Ciudad Juárez o nos meterán en las jaulas de la perrera en Texas. La niña entra en una duda existencial, en una duda epistémica, en una duda eh, ética y pues nos ofrece esta realidad del texto. Como acontecimiento tenemos infantes en movilidad sin acompañamiento, en este caso niñas. La episteme tendría que ver con las penurias durante el trayecto en la travesía de la migración, pero luego viene esta duda existencial entre ayudar a sobrevivir a los guardias de labor del patrón o seguir adelante. Nievecita tiene esta fuerte crisis, mientras algunos se van, ella se queda y tomará una decisión que invito a ustedes a leer el texto para pues ver cómo cierra. Y por otro lado tenemos Morgan y Porf de María Baranda, que también publica la UACJ en el 2024 en esta colección de infantil. Y aquí eh, tomó unos extractos del texto. Dice, mi tía dice que mi papá tenía moto antes de irse, o sea, que no entiendo qué es eso de irse al otro lado para buscar lo que ya tienes aquí. Mi tío también se había ido al otro lado, tal y como hicieron mis papás. La diferencia es que yo no me acuerdo ni tampoco los extraño. En cambio, mi tía llora y grita porque aún piensa en su esposo. Mis papás se fueron a perseguir sus sueños, me explicó Cirilo. Y eso es algo importante. Pero yo le digo que a mí a veces cuando pienso en ellos me entra un agua fría en la panza y comienzo a sentir ardor. No porque los extrañe, claro que no, ni los conocí realmente. Se fueron cuando yo tenía 3 años y a esa edad casi no sabes nada del mundo. Bueno, unas breves reflexiones. Las heterotopías de la migración desde Ciudad Juárez
en la literatura buscan proponer un discurso humanista que coadyuve no solo a la sensibilización del tema, proponen la reivindicación de los derechos humanos de las personas en movilidad, muestran diversas aristas de este acontecimiento y esas diversas experiencias refieren a distintas epistemes de la experiencia de quienes migran y ponen en la mesa de la discusión la necesidad de revisar las relaciones de poder desde el lenguaje para socavar la discriminación, la xenofobia y las violencias, y por tanto proponen una estética de la solidaridad. Y bueno, pues quiero cerrar con esto, aquí algunas de mis referencias y muchas gracias. Seguimos dialogando a partir de los comentarios que ustedes tengan a bien hacerme llegar. Agradezco mucho.